Muy bien, buenas noches a todas y todos los que nos acompañen. Me presento nuevamente, soy Rubén Mulgado, soy el maestro de esta asignatura que, como ven en la pantalla, lleva por nombre Derecho del Trabajo. En estas 3 semanas vamos a estar viendo los temas referentes al derecho del trabajo por parte de la licenciatura en Derecho en SESH, Centro Universitario. Vamos a estar viendo primeramente cuáles son algunos de los temas que vamos a estar explicando y vamos a estar viendo acerca de la introducción al derecho al trabajo, cuáles son los conceptos, cuál ha sido la evolución de este mismo derecho que es muy bonito y que es muy amigable y de repente muy solicitado por todos. Vamos a ver las relaciones de trabajo, derechos laborales, obligaciones laborales, los procedimientos laborales y sistemas de protección social como algunos de los temas que vamos a estar desarrollando durante estas 3 semanas. Vamos a estar abordando los primeros 2 unidades en esta clase, luego las siguientes dos y así para dividirlas en las siguientes 3 semanas. Vamos a comenzar de lleno por esta misma sesión. Vamos a primeramente identificar qué es el derecho del trabajo. El derecho del trabajo o derecho laboral es la rama del derecho que regula las relaciones entre patrones y trabajadores, cual tiene un objetivo de proteger los derechos laborales de los empleados, asegurando condiciones de trabajo justas y equitativas. Es esta rama en la cual vamos a estar realizando la interacción, vamos a estar verificando cómo es la relación entre dos particulares, pero la diferencia del derecho civil, el derecho del trabajo, deben de juntarse estos dos puntos. Uno, que exista un patrón. Dos, que exista un trabajador. Y tres, que exista una relación de trabajo. Estos son los puntos, estos son los aspectos que se tienen que abordar al momento de querer denominar el derecho laboral. Abarca temas como los contratos de trabajo, salarios, jornadas laborales, licencias de seguridad social, derechos colectivos y mecanismos de resolución de conflictos, los cuales serán puntos que vamos a estar desarrollando durante todas estas sesiones. Estábamos hablando hace un momento sobre el primer tema, es saber de dónde nace el derecho del trabajo, cuáles son algunos de los puntos, la finalidad o cuáles son las áreas que regula el derecho del trabajo. La fuente del derecho del trabajo, pues comienza, ¿no? ¿De dónde nace? Pues de convenciones colectivas del trabajo, doctrinas de jurisconsultos, legislaciones, costumbres, jurisprudencias o principios generales del derecho. A lo largo de la vida del ser humano, siempre ha habido esta manera en la que existe una persona que se encuentra a cargo de otras, que se les llama subordinados, o en otros lados se les denominaba de otros aspectos, pero cuándo comienza a ver o cuál es el motivo por el cual nace el derecho del trabajo, pues estábamos hablando hace un momento, que es de proteger la dignidad y la justicia social entre los trabajadores, aparte de tutelar el trabajo humano realizado libremente, garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo y establecer condiciones equitativas y justas de relaciones, aparte de aplicar las reglas, normas de protección entre ambas partes. El derecho del trabajo no es un derecho nuevo, es un derecho que siempre ha existido, solamente que no había medios por los cuales se podría proteger en algunas ocasiones y en un momento más vamos a estar hablando al respecto de cuál ha sido la necesidad o cuál fue la necesidad por la cual empezaron a nacer este deseo de querer regular o poder darle derechos a los trabajadores a expensas de sus jefes. ¿Cuáles son las áreas que regulan? Pues los contratos de trabajo, condiciones de trabajo, las formas de terminación y los derechos de los trabajadores en cuestiones de la protección social. Todos estos puntos terminan siendo los temas que vamos a estar desarrollando de manera general en estas 3 semanas que dura el curso de la materia de derecho laboral. Primeramente, como lo mencionábamos, es muy importante conocer la historia, saber de dónde nace el derecho laboral y justamente cómo ha ido evolucionando en México, que es un país el cual fue objeto de diferentes tipos de colonización, independencias, nuevamente el régimen de presidentes y por último una nueva revolución en el cual en todos estos años, desde la conquista hasta los tiempos contemporáneos, ha habido muchos tipos de evoluciones. Recordando nuevamente, cuando llegó la colonización, fue cuando comienzan estas figuras en las cuales ya existía una persona por la cual teníamos que estar rindiendo cuentas o en otros casos era dueño de cierto tipo de personas. Esas personas que eran posesión de un patrón,
pues hacían todos los trabajos y de repente todas las actividades que él requiriera de manera indefinida. Entonces, comienzan a ver este tipo de puntos por los cuales no llegaba a ser tan satisfactorio la manera o la vida entre los trabajadores, que comienza a llegar un periodo en el cual llega la independencia, los periodos post-revolución, y comenzamos con los primeros puntos, la etapa preconstitucional. El derecho de trabajo en México ha tenido una evolución profunda, marcada por luchas sociales, transformaciones económicas y reformas legales. Hablábamos hace un momento que vamos a estar hablando o abordando el tema de la evolución o el reconocimiento del derecho laboral para los trabajadores a partir de la etapa preconstitucional, que abarca desde los años 1878 a 1911 aproximadamente, en el cual México experimentó un crecimiento económico impulsado por la inversión extranjera y el auge de las industrias. Sin embargo, trajo consigo condiciones laborales precarias, largas jornadas y bajos salarios, y una nula garantía a los trabajadores. No es un secreto en el cual México sí tuvo un gran desarrollo en el periodo del Porfiriato, pero si bien se le reconoce a Porfirio Díaz como uno de los grandes precursores del desarrollo económico de México, pues también a qué costa fue ese desarrollo. El que los trabajadores no tuvieran ningún tipo de protección, porque lo que importaba era la producción. Por ende, las huelgas de Cananea, que tuvieron parte en 1906, y la de Río Blanco en 1907, fueron ejemplos claros de la protesta obrera frente a estas injusticias. Las luchas obreras sentaron las bases de una conciencia laboral colectiva que influía en los cambios legales por venir. Empezamos a ver un descontento. Ya había, antes de que existieran estas huelgas, ya había un sentimiento colectivo entre todos los trabajadores en los cuales querían un reconocimiento. Por ende, se crea estas primeras formas en las cuales de expresar nuestro descontento por medio de una huelga, las cuales fueron puntos importantes para poder llevar a cabo la percusión y lo que hoy conocemos como derechos laborales en México. Posteriormente, después de que pasan estas dos huelgas, llega la etapa de la Constitución en 1917, en el nacimiento del derecho del trabajo. ¿Qué pasó en 1917? Pues básicamente la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entre muchos aspectos, el cual nos vamos a estar enfocando, es la del derecho del trabajo. México fue pionero en América Latina en incorporar derechos laborales en su constitución. El artículo 123, promulgado en la Constitución, estableció por primera vez estos puntos importantes que vamos a estar denominando o que llevamos a cabo en los derechos, que son la jornada máxima de trabajo, que ya se delimita a un máximo de 8 horas, el salario mínimo, protección a las mujeres, derecho a la sindicalización y la huelga, y responsabilidad patronal por acciones del trabajo. Artículos que marcó el nacimiento formal del derecho del trabajo en México como una rama autónoma del derecho. Antes no existían estas reglas, y recordando nuevamente un principio claro del derecho, lo que no está explícitamente prohibido está implícitamente permitido. Entonces, si no existía una regla o un artículo, una ley que mencionara cuánto tenías que trabajar como máximo, cuáles eran los salarios que ibas a percibir, pues cada quien hacía lo que quisiera. Entonces, lo que hace la Constitución de 1917 es sentar estas bases que llevan por nombre derecho del trabajo. Si bien son muy poquitas los artículos o los ámbitos que empezaron a englobar, ya se habían establecido, y eso comienza con una construcción de un edificio, que son los derechos laborales que tenemos hoy en día. Posteriormente, llega unos años después de la era de la Constitución Política de 1917, y crea la ley secundaria o la ley fundamental que engloba todo el derecho laboral, y es la Ley Federal del Trabajo entre 1931 esta etapa abarca hasta 1970, en el cual en este año se promulgó esta ley reglamentando el artículo 123, el cual fue una norma avanzada para su tiempo. Posteriormente, en el 1970, se expidió la nueva Ley Federal del Trabajo, que sigue siendo base en el marco legal laboral actual,
y aunque ha sido una reforma, ha sido reformado varias veces, esta ley consolida los principios protectores hacia un trabajador, estableciendo normas como la contratación, la capacitación, seguridad, higiene y justicia laboral. Nos quedamos en el primer punto, que era la manera en la cual eh, se plasmaron los derechos en la Constitución. Entonces, no solamente se trata de mencionar que tienes el derecho, sino estar promulgar una ley que te mencione paso a paso cómo se tenían que cumplir esos derechos. Y esa es la función de la Ley Federal del Trabajo. Saber si tienes un derecho a una jornada máxima, pues cuáles son las reglas que tenemos que seguir. En este caso, ahí ya se marcan las diferentes tipos de jornadas, cuáles son los tiempos máximos que tenemos que cumplir en cada una de ellas. Y con esta reforma, con esta realización de la Ley Federal del Trabajo, pues ya vemos aspectos más específicos como la contratación, la obligación de que el patrón cumpla con la capacitación, la obligación también de que deben de tener aspectos de higiene y de seguridad y justicia laboral. Actualmente podríamos estar hablando y podríamos pensar que son aspectos que son obvios, pero gracias a Dios estamos viviendo en una época en la cual los derechos laborales se encuentran más asentados que lo que vivieron nuestros antepasados. Y justamente de eso se trata el derecho y de todas las ciencias sociales, que vamos a estar en una constante evolución y vamos a estar cambiando constantemente, y eso significa un progreso. Posteriormente, pasamos a las reformas contemporáneas, en el cual toman relevancia, y hablamos de las del 2012 al 2021, que los años recientes, este derecho ha experimentado profundas reformas con el objetivo de modernizar el mercado laboral y cumplir compromisos internacionales como los tratados del TECMEC. La reforma del 2012 mencionan e introducen las nuevas formas de contratación, el outsourcing, contratos de prueba, capacitación inicial, pero fueron criticados por precarizar el empleo. Y la reforma del 2019 transformó profundamente el sistema de justicia laboral, eliminando las juntas de conciliación y arbitraje y creando los tribunales laborales del Poder Judicial. También fortaleció la democracia sindical y la negociación colectiva. Por último, en el 2021 reguló y limitó el outsourcing, prohibiendo el uso para actividades sustantivas de las empresas. Vemos aquí cómo evolucionan y cómo existen aspectos que en 1917 no existían, y menos en 1930, que son el outsourcing, que son estas empresas que se encargaban de subcontratar personal para otras empresas y que tenían una laguna increíble de no atenciones a las necesidades básicas de los trabajadores. Eso ya sería un tema que estaríamos desarrollando en futuras ocasiones, pero sí es muy importante dejarlo aquí en claro, en el cual vemos cómo con estos pequeñas diapositivas la evolución del derecho mexicano en cuestiones laborales ha evolucionado y ha crecido y ha cambiado. Entonces, la importancia de conocerlo y saber la historia de dónde nace, pues muy importante para poder traerla aquí con nosotros. Vamos a pasar con el tema de contrataciones y cuáles son los tipos de contrato, que son aspectos y son puntos que son de suma importancia y relevancia cuando estamos hablando de derecho laboral. Pero primero vamos a ver de qué se trata. La contratación laboral en México está regulada por la Ley Federal del Trabajo, como lo hemos visto, o LFT, que establece los derechos y obligaciones tanto del empleado como del trabajador. Es fundamental comprender la diferencia entre los tipos de contratos y los aspectos clave de la contratación para garantizar una relación laboral justa y legal. Básicamente, ¿qué es la contratación? Pues es la expresión entre una persona que decide o que expresa que quiere contratar y la externación explícita de una persona que quiere ser contratada por un segundo que se llama patrón, o en el cual se acuerdan derechos, obligaciones, responsabilidades de cada uno de ellos y pues dependiendo cuál es el fin, el tipo de contrato que vamos a estar realizando. Aquí vemos cuáles son los 5 tipos de contrato que existen actualmente en el Estado mexicano. Primero, y el que todos conocemos, el contrato por tiempo indeterminado. ¿De qué trata? Pues es el tipo de contrato más común y que no tiene una fecha de finalización establecida, otorga mayor estabilidad laboral al trabajador. ¿Qué quiere decir? Tú entras a una empresa y no te marca una fecha de finalización de trabajo. Por ejemplo, yo estoy en la ensambladora de Itálica
y contrato desde el 1 de enero del 2025 y no tengo fecha de finalización del contrato. Entonces, eso quiere decir que hasta que una de las dos partes lo ponga de manera explícita o ambas partes estén de acuerdo de finalizar la relación de trabajo, pues vamos a continuar con estos roles que los otros van a ser mis contratadores y yo voy a ser el trabajador. Posteriormente pasamos al tipo de contrato número 2, que es el contrato de tiempo determinado. A comparación o diferenciación del anterior, pues esta sí tiene una duración específica y se utiliza para trabajos temporales o proyectos concretos. La duración máxima está limitada por ley. El ejemplo básico que podemos encontrar, pues es un jugador de fútbol en el cual le generan un contrato delimitado en el cual inicia de un tiempo y tiene una fecha establecida en el cual se mencionan cuáles son sus responsabilidades o qué es lo que va a intentar hacer. Eh, pues este no tiene tanta certeza, pero en el futuro, pero sí en que por ese tiempo no van a existir algún tipo de punto, a menos de que se cometan algún tipo de delito, alguna falta en los rubros que marca la ley general, la ley federal del trabajo, en el cual se va a finalizar este contrato. Posteriormente pasamos al contrato por obra determinada. ¿De qué trata? Se utiliza para trabajos específicos que tienen una duración definida como la construcción de un edificio. Este contrato finaliza cuando la obra sea terminada. Este es un tipo de contrato que se utiliza, como lo menciona en la diapositiva, con estos puntos, y no solamente en construcciones, también podremos decir que es un contrato de determinado cuando vamos a participar en una cosecha, en el cual son puntos o son objetos del contrato que va a finalizar en un momento cuando finalicemos de cosechar toda la siembra. ¿Y de qué va a servir tener un contrato indeterminado? Así vamos a tener más responsabilidades. Entonces, este objeto, pues queda claro desde un principio que finalizas el objeto por el cual se te contrató y se finaliza el contrato sin ningún tipo de responsabilidad, siempre y cuando cumplas con tus obligaciones de pago y con todos estos puntos, que ya son aspectos este, diferentes. Ahora después pasamos con el contrato por capacitación inicial, un tipo de contrato que es muy interesante porque tiene de finalidad de que el trabajador adquiera los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño de la actividad para la que va a ser contratado. Este contrato tendrá una duración máxima de 3 meses. En el caso de puestos gerenciales y directivos, las demás personas que ejerzan funciones de dirección, administración, podrán extenderse hasta 6 meses. ¿Cuál es el fin? Pues simplemente cumplir con nuestras obligaciones en el cual nosotros tenemos la intención de entrar a una empresa, pero es una empresa que necesita conocimientos específicos, maquinaria, programas, software, habilidades duras o blandas, por lo cual este contrato nos da la vialidad de poderlos contratar y poder tener esta virtud en el cual, pues, vamos a intentar enseñarles a nuestros interesados cuáles son las actividades que van a realizar. Y por ende, ¿cuáles son los alcances que pueda tener? Pues al finalizar este periodo de prueba, tú decides que no cumplió con los objetivos o con los conocimientos esperados, pues podemos dejar de lado la contratación y no tendríamos ningún tipo de responsabilidad, porque entre uno de esos puntos que requiere el contrato de capacitación inicial es que si no cumplen con los objetivos esperados, pues simplemente se finaliza y no se renueva. Entonces, es un medio por el cual muchas veces las empresas se optan para dejar de lado los servicios de un colaborador nuevo sin ningún tipo de responsabilidad. Y por último, el periodo de prueba. El periodo de prueba es en el que el patrón podrá comprobar que el trabajador cumple con los requerimientos de puesto, y el periodo de prueba tendrá una duración máxima de 30 días y podrá extenderse hasta 180 cuando se traten de puestos gerenciales y demás puestos que ejerzan funciones de dirección o administración. ¿Cuál es la diferencia?
entre uno y otro. Pues el de capacitación inicial, como lo menciona, pues es para adquirir los conocimientos y por todas las habilidades que se necesitan para los puestos por los cuales estamos compitiendo. El periodo de prueba, ya finalizamos el periodo de contratación inicial, pero aún así, por las especificaciones o los cuidados o lo delicado que puedan llegar a ser los conocimientos que estemos intentando otorgar, pues vamos a poder optar por un periodo de prueba en el cual si después de este periodo no se cumple con los requerimientos o igual como en la capacitación inicial, con los objetivos o con lo que se está esperando que tú tengas como, o que cumplas como un colaborador, pues se pueden finalizar y no habría ningún tipo de responsabilidad para los patrones. Estos 5 contratos son los más usuales y son los que se conocen en el derecho laboral mexicano para poder realizar contrataciones en México. ¿Cuáles son los aspectos claves de las contrataciones? Pues primeramente vamos a definir el contrato individual del trabajo que lleva por objetivo que simplemente es la expresión de los dos en querer tener una relación de trabajo. El acuerdo entre el trabajador y el empleador, donde los primeros se comprometen a prestar sus servicios bajo la subordinación del segundo a cambio de un salario. Debe establecer las condiciones de trabajo como salario, jornadas laborales, prestaciones y las obligaciones entre ambas partes. No es más ni nada menos que yo, Rubén, quiero trabajar en la empresa de Itálica. Entonces, si voy a trabajar ahí, pues se tienen que denominar cuáles son mis condiciones de trabajo. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cuáles van a ser mis funciones? Ahí se tiene que plasmar en el contrato individual. ¿Cuánto me van a pagar? Ya sea por día, de qué manera, semana, quincenal, catorcenal, dependiendo cuáles son las condiciones y jornadas de trabajo. ¿De qué horario a qué horario voy a ir? ¿Cuáles son las condiciones? ¿En dónde voy a estar trabajando? ¿Cuáles son estos aspectos? Y sobre todo, ¿cuáles son mis prestaciones? Como mínimo, pues las prestaciones de ley, que son seguro social, vacaciones, aguinaldo, pero ya después existen las empresas que son un poquito más subidas de nivel. Y hablamos ya de puntos como aguinaldo de 30 días, vacaciones de un periodo de 30 días, que ya son aspectos adicionales, pero lo mínimo deben de cumplirse con los tres: aguinaldo, vacaciones y seguro social. ¿Cuáles son los elementos esenciales del trabajo? Pues como todo, el nombre, nacionalidad, edad, estado civil, sexo, domicilio en el que del trabajador y el empleador, que vamos a estar, tal vez se me confundan durante toda la clase, pero empleador y patrón es lo mismo, solamente que por cuestiones de evitar que alguien tenga o que se sienta ofendido porque le dicen patrón a la persona que te está contratando por cuestiones históricas, pues se cambió por empleador, pero al final de cuentas es lo mismo. Duración del contrato, si es determinado o indeterminado. ¿Cuál es el tiempo, cuál es el tipo de servicio a prestar? ¿Cuáles van a ser mis actividades? El lugar en donde voy a prestar el trabajo, porque es muy importante saber cuál es el domicilio en el cual voy a tener que estar trabajando. Itálica es una empresa nacional y por ende el domicilio fiscal de Itálica pues se encuentra en la Ciudad de México, pero aquí tenemos plantas de ensamble o diferentes tipos de empresas que son de Itálica. Entonces, para saber si voy a estar trabajando para la marca Itálica, pero en cuál domicilio, no voy a ir hasta la Ciudad de México, voy a estar aquí. Entonces, en el contrato debe establecerse dónde, cuándo y a qué horas tengo que acudir, cuál es la duración de la jornada del trabajo, los salarios y formas de pago, los días y horas de descanso, cuáles son las vacaciones y sobre todo otras condiciones de trabajo acordadas en las partes. Son todos estos efectos o puntos mínimos que debe de cumplir el contrato cuando estemos hablando de elementos esenciales para el contrato. ¿Cuál es la regulación legal? Pues en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado de una persona mediante el pago de un salario. Recordando nuevamente los 3 elementos que deben contar para poder hacer y constatar el derecho laboral, que una relación entre dos particulares en el cual uno decide trabajar para un segundo a cambio de un salario. La prestación de un trabajo que se refiere al párrafo primero de contratación celebrada producen los mismos efectos.
Puede ser plasmado, puede ser escrito, puede ser una hoja o una servilleta en el cual, digamos, o simplemente un día, mi amigo me dice, ¿qué onda? ¿Quieres trabajar conmigo? Va, se arma. ¿Cuándo va a ser y dónde? De manera, verbal, y también tiene los mismos efectos, siempre y cuando todo se encuentre debidamente, correcto y que no exista ningún tipo de dolo, ningún tipo de ventaja por parte del empleador, perdón, del trabajador, al respecto de las condiciones de trabajo. Estos son los puntos, aspectos esenciales de la contratación en México. Posteriormente, vamos a hablar acerca de cuáles son los requisitos legales por los cuales vamos a estar realizando la contratación y la formalización de estos mismos. La contratación y formalización de acuerdos en México implica una serie de requisitos legales en los cuales ambas partes aseguran la validez de los acuerdos y en el cual vamos a estar tratando de explicarlos. Primeramente, debe de haber una capacidad legal. Las partes involucradas deben de tener la capacidad legal para que la celebrar los contratos, lo que significa que deben ser mayores de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. En derecho laboral existe una peculiaridad en el cual las relaciones de trabajo se pueden realizar incluso desde los 16 años. Pero, ¿cuál es el punto a tomar en consideración con estas personas que no son mayores de edad en el derecho mexicano? Pues deben de estar con un permiso explícito de los papás o del tutor, en el cual otorguen los permisos, pero no van a estar cumpliendo con los aspectos generales como si fuera un adulto, estos pequeños jóvenes. Entonces, ya con un adulto, con relaciones de trabajo, ya son aspectos un poquito más diferentes, pero primeramente deben de tener una capacidad legal. Siempre y cuando hablemos de trabajos formales, porque no va a bastar el que diga, no, yo trabajé desde los 4 años. Pues sí, pero no estabas contratado de manera legal. Ya, por eso mismo estamos hablando de todo. Vamos a estar pensando que los patrones y los trabajadores estamos yéndonos por lo debidamente permitido. Existe un consentimiento, que debe existir un acuerdo mutuo de voluntades entre las partes sobre los términos del contrato. El consentimiento debe ser libre de vicios como el error, dolo o violencia. ¿De qué trata? ¿Cuál es el consentimiento tácito por prevalecencia? Pues la firma. Si me firmas, estoy dando el consentimiento. Yo no voy a firmar algo que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Entonces, el consentimiento lo vamos a ver plasmado en el derecho laboral, los contratos, de manera, por medio de una firma. Ya si no, no existiera un contrato físico, porque decía, oye, profe, pero ¿qué pasa con las formas de trabajo en el cual me piden solamente ir de manera hablada? Pues si yo acudo todos los días, pues estoy teniendo un consentimiento, ¿verdad? Nadie me está obligando. Entonces, el derecho laboral requiere y pide que sea un consentimiento explícito en el cual yo adquiera el reconocimiento de que quiero trabajar. Debe de haber un objeto lícito. El objeto de contratación, es decir, la prestación del bien que se intercambia, debe ser lícito y dentro del comercio, y una causa lícita. La causa del contrato, es decir, la razón o motivación que lleva a las partes a celebrarlo, debe ser lícita y no contra la ley o a la moral. El objeto, o sea, la prestación, el bien, debe de ser un trabajo que sí esté permitido. No voy a estar realizando la contratación de personas, para un centro de entretenimiento nocturno, porque eso no es legal. En contra de la voluntad de las personas. Eso sería ya secuestro. Entonces el objeto sería ilícito. La causa, pues también no voy a estar vendiendo armas de fuego sin el previo registro por la Secretaría de Defensa Nacional, que también es una causa ilícita. Entonces, esto es lo que quiere decir, que todo se encuentre regulado y que sea permitido por la ley. La forma, pues en algunos casos la ley exige que los contratos se celebren por escrito o ante un notario público que tengan validez. Si es una relación de trabajo normal, común y corriente, como la que realizamos, les menciono, estas son las dos formas. De manera explícita por medio de un contrato o de manera verbal, en el que solamente pactemos cuáles son las condiciones y con eso es suficiente. Estos son los requisitos legales que debe de tener los diferentes contratos para poderlos crear. Hablábamos hace un momento sobre que existen diferentes tipos de puntos en los cuales tenemos que cumplir. Por ejemplo, en el contrato individual del trabajo,
deben de contar con los elementos esenciales de validez: nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio del trabajador y del empleador. ¿Por qué? Porque necesitamos dejar bien especificado quién es la persona que va a prestar el trabajo y sobre todo quién va a ser el empleador, quién va a ser mi jefe. Si no lo dejamos explícito, tendrían lagunas e incluso requisitos que darían incluso la invalidez del contrato. Y eso tendría más alcances, como unos vicios en la responsabilidad tanto del patrón como del trabajador, que ya son puntos muy, muy esenciales. La duración del contrato, cuáles son los tipos de servicios que voy a prestar, en qué lugar, cuál va a ser mi tiempo que voy a trabajar, los salarios de trabajo, los días de descanso, vacaciones u otras condiciones acordadas por las partes. El cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, pues tenemos que cumplir con las obligaciones y los puntos que establece la Ley Federal para poderlo realizar. ¿Cuál es otro requisito específico? Pues si voy a empezar a trabajar en una empresa, mínimo debo de tener las prestaciones desde el día uno, y que ese es el registro ante el IMSS. Punto que muchos patrones no hacen porque genera un gasto inmediato y algunos no lo queremos abordar. ¿Por qué? Pues porque una, no queremos pagarlo, o dos, el trabajador a los 2 días pues deja de trabajar, y en el IMSS se realizan los pagos de manera bimestral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo doy de alta a mi trabajador desde el día uno, pero el día 3 se da de baja, pues yo ya pagué el periodo de dos meses, que son aproximadamente, bueno, depende, varía dependiendo de cuál es el caso, pero pues sí es una cantidad que no sería tan redituable si mi trabajador se sale a los 5 días de que fue contratado. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues fundamental que ambas partes lean detenidamente el contrato antes de firmarlo y que se aclare cualquier duda. Punto, obvio, pero que de todos modos, yo siempre he dicho que por algo existen instrucciones de uso en el champú. Siempre tenemos que tenerlo completamente claro. Lo leamos, que sí nos va a tardar 10 minutos, 20 minutos, pues ya fomentamos un poquito la lectura, pero dejarlo claro desde un principio para evitar que en un futuro pues nos traten de meter el pie por algún aspecto que tal vez no leímos y por confiados firmamos en el contrato. Pasamos a otro punto que son las jornadas laborales, el tiempo en que durante la persona está a disposición del empleador para prestar su trabajo. Existen tres tipos de jornada: diurna, nocturna y mixta. La diurna abarca desde horarios desde las 6 de la mañana hasta 8 de la noche. ¿Cuál es el límite legal permitido? Pues 8 horas diarias. ¿Cuáles son las observaciones? Pues de que no deben excederse estas 8 horas. Si yo entro a trabajar a las 6 de la mañana, ¿hasta qué horario puedo trabajar? Pues si hacemos la suma, 6 más 8 son 14. Por ende, a las 2 de la tarde, en dado caso de que sea una jornada continua, pues tendría que estar prestando. Oiga, profe, pero yo trabajo de 6 de la mañana y salgo hasta las 4 de la tarde, esas son 10 horas. ¿Qué pasa ahí? Pues, ¿cuánto tiempo tienes de comida? Ay, pues me dan 2 horas. Pues ¿qué crees? Las horas de comida no cuentan como horario laborable. Entonces, si hacemos el recorte, si estamos trabajando las 8 horas diarias permitidas que menciona la Ley General del Trabajo. Haga, profe, pero yo hago una jornada de 11 horas y nada más tengo una hora de comida. Pues de ahí son aspectos que tenemos que estar verificando. Si hacemos la suma, pues son 10 horas al día. Si trabajas de lunes a viernes, al final se estarían acumulando 50 horas de trabajo. Y la ley menciona que en el horario diurno, la jornada máxima semanal de horas que se tienen que elaborar son 48. Si se exceden, se pagan extra. Entonces, en tu sueldo se estaría pagando 48 horas normal y 2 horas extra. Pasamos al siguiente punto, que es la nocturna, que abarca de 8 de la mañana, de 8 de la noche a 6 de la mañana, que son 7 horas diarias. Si tú tienes un periodo en el cual entras en este horario, se considera nocturna y solamente tienes un máximo de trabajar 7 horas. Aplica el mismo ejemplo que la jornada diurna, el horario diurno. ¿Cuál es la mixta? Pues cuando se abarcan ambas, que tengamos horarios y en que combinen entre cada una de ellas. Tienen un máximo, un límite legal permitido de 7 horas y media diarias. ¿Y cuál es la observación?
Si contiene más de 3.5 horas del horario nocturno, se considera como nocturna. ¿Cómo está eso, profe? Pues mira, yo entro a trabajar a las aproximadamente a las 4 de la tarde, ¿verdad? Entonces, yo salgo a las 11 de la noche. ¿Cuántas son estas horas? De 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 7 horas, no aplica. ¿Por qué? Porque para empezar, pues si estamos como estamos en el límite de las 7 horas y media, porque está abarcando ambas horas. Pero ¿qué pasa? Que si entro a las 4 de la tarde y salgo a la 1 de la mañana, ahí sí está excediendo. ¿Cuál tomaría? ¿Sería mixta? ¿Sería nocturna o diurna? Claramente diurna no entra. ¿Qué entraría? Entonces, si entramos a las 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Son 9 horas de jornada. Excede más de 3.5 las horas nocturnas, ¿sí? Que son 5 horas que estás trabajando en horario. 8, 9, 10, 11, 12, 1. Son 6 horas. Entonces estaría considerando como una jornada nocturna. Ya son aspectos que estaríamos entrando de manera específica, pero esto es la regla general en cuestiones de las jornadas laborales. Posteriormente pasamos sobre la regla de los pagos de horas extra, que son un límite diario semanal, un máximo de 3 horas diarias, 3 veces por semana. Esto quiere decir que las horas extras, la regulación son máximo 9 horas a la semana divididas en 3 días. Las primeras 9 horas se pagan al doble y el excedido se pagan al triple, simplemente. ¿Cuáles son los máximos de horas permitidos en horario diurno? Hablamos de 48. En el nocturno, 42. Y en el mixto, 45. Cualquier acúmulo de horas laborables que no entra a la de comida, si exceden de estas cantidades que mencionamos, se pagan extra. ¿De qué manera? Pues las primeras 9 horas dobles y de la hora 10 a la hora infinita se pagan triples. Los descansos durante la jornada deben ser por lo mínimo de 30 minutos de descanso dentro de la jornada laboral continua. No entran en jornadas laborales. Entonces, esos periodos que nos den de descanso no se estarían computando al momento de las horas laborables semanales. Los días de descanso semanal, pues por ley se otorgan al menos un día de descanso con goce de salario, en el cual por regla general se goza el domingo. Pero el trabajador, si el trabajador labora en su día de descanso, deberá recibir el salario doble adicional. Pero estos ya son arreglos que, como menciona la ley, son aspectos generales, pero esto no significa que lo estemos cumpliendo de manera obligatoria. Cualquier contrato es una condición explícita de cada una de las partes en que se quieran cumplir. Se pueden realizar modificaciones y no habría ningún problema. Es sin duda uno de los puntos que son muy importantes tenerlos en cuenta. Posteriormente pasamos a los días de descanso obligatorio que la ley federal menciona los siguientes. El 1 de enero, como año nuevo, es el primero. El primer lunes de febrero, en cuestiones de la ley, el Día de la Constitución. El tercer lunes de marzo, en conmemoración del nacimiento de Benito Juárez. El 1 de mayo, como Día del Trabajo. El 16 de septiembre, el Día de la Independencia. El tercer lunes de noviembre, el Día de la Revolución, y el 25 de noviembre, perdón, 25 de diciembre como el Día de la Navidad. Ahí me faltó el 1 de octubre de cada 6 años. ¿Por qué? Porque es el cambio del poder federal. Cuando toma posesión el nuevo presidente, toma protesta, perdón, el nuevo presidente es lo que hace que eh, tengamos un día de descanso adicional. También hablamos de las vacaciones, que a partir del primer año el trabajador goza de 12 días hábiles para poder gozar de vacaciones. Estos 12 días se pueden tomar de manera continua, de manera seguida o dividido, que se tendrían que hacer un acuerdo entre ambas partes para poderlo consolidar. Aumenta cada 2 días cada año laborable hasta llegar a los 20 y luego se aumentan cada 5 años estos mismos 2 días. Esto quiere decir, el primer año tengo 12, el segundo año 14, el tercer año 16, cuarto 18, en el año 5 tengo los 20 días. Estos mismos 20 días los voy a tener por los siguientes 5 años.
6, 7, 8, 9 y de hasta llegar al número 10 aumentamos otros dos, ya tendría 22 días. Sí, así se va realizando este acumulo. El trabajador tiene derecho a tomar al menos 6 días seguidos si así lo desea y deben pagarse una prima vacacional mínima de 25% sobre el salario, que ya son aspectos completamente adicionales. Eh, Posteriormente vamos a realizar una pequeña actividad de tarea cuando lo estemos hablando acerca de una simulación de contratación laboral. Con esto terminamos los temas de la clase del día de hoy, en el cual el estudiante vamos a intentar realizar que se comprenda y se aplique los conceptos básicos de derecho laboral, especialmente los elementos esenciales del contrato individual de trabajo mediante la simulación de una práctica colectiva. Ustedes van a tomar un contrato y van a identificar con diferentes puntos cuál tipo de contrato es. Van a tomar un ejemplo, puedes tomarlo de internet y sobre todo poder identificar en este contrato que saques, subrayar el tipo de contrato, cuál es la jornada de trabajo, cuál es el salario, cuáles son las prestaciones y sobre todo cuáles son las obligaciones y derecho que ambas partes tienen y posteriormente lo van a compartir a su servidor para poderlo verificar. Estos puntos son muy esenciales al momento de hablar del derecho laboral y con esto intentamos identificar cada uno de los contratos, la manera en la cual se pueden ver explícitos los derechos y obligaciones. El derecho laboral es uno de los puntos fundamentales y primordiales en todo el derecho mexicano, pero es muy importante tener el estudio. En el objeto, en el curso, pues vamos a estar identificando, ya vimos cuáles son estos aspectos muy importantes, cuál es la contratación, cuáles son las jornadas, y sobre todo cuáles son los días de descanso obligatorio. Estos son puntos que podemos estar identificando, que nos van a ayudar mucho para poderlo tenerlo claro para cuando queramos litigar o incluso que nos pasen en nuestros trabajos. Ninguno de nosotros está exento de necesitarlo saber, incluso yo en muchas ocasiones estuve necesitado de saber esta información. Entonces, este curso intenta darnos una noción de todo esto que pasa. Entonces, por el día de hoy sería todo. Agradezco mucho su atención y nuevamente quedo a sus órdenes. Si cuentan con alguna duda, pueden pedir mi número a dirección o a los encargados para poder tener una comunicación constante. Sin más por el momento, agradezco la atención. Que pasen muy buena noche y nos vemos en la siguiente semana. Buenas noches a todos. Descansen.